Y vamos a ver, está grabando, sí, vamos a comenzamos. Pues nada, bienvenidos todos a esta, sería la penúltima presentación de esta temporada Zoom que Dr. Game y Dauferrat están haciendo, un poco en el contexto de la pandemia. Y en esta oportunidad nos toca un juego que debí editado, un juego que ha pasado un poco debajo de la mesa y es, digamos, como una reedición, una expansión, pero que por su cuenta se puede jugar, no necesita el juego base de alguna manera, que es el Valle de los Reyes, la otra vida. Es un juego yo estoy mostrando aquí esto de lo más emocionado, pero no lo tengo activado. Y este es un juego, el Valle de los Reyes, la otra vida, es un juego de construcción de mazos y de set collecting, que está ambientado en el Antiguo Egipto, y es un juego en el que personificamos a nobles que están tratando de hacer digamos, en la necrópolis la pirámide con más tesoros, ¿okay? Para ir al más allá de manera más grandiosa. Entonces es un juego de 1 a 4 jugadores que está, como les dije, es de deck collecting, es una caja súper chiquitita, como ven acá, es una caja súper chiquitita, ¿okay? Que simplemente trae un mazo de cartas, ¿okay? Trae un mazo de cartas en el que básicamente les voy a explicar cómo va el juego, cómo es el setup de este juego. Básicamente, cada jugador tiene una carta de tumba, ¿okay? Y esta carta de tumba es la que básicamente va a albergar todos los tesoros con los que nos van a sepultar. Entonces es muy importante que de todas las cartas del juego, las que están bajo la carta de tumba son las que van a puntuar al final de la partida. Porque en el fondo, los puntos de victoria que puedas sepultar aquí, no importa lo que tengas en la mano, no importa lo que tengas en tu mazo, no importa lo que esté en mesa, solo lo que esté bajo tu tumba es lo que va a contar al final de la partida. Entonces, cada uno de los jugadores recibirá una carta de tumba, la colocará frente a sí, y el resto de las cartas son cartas como esta. Se las voy a mostrar. Okay. Uy, se me fue el video. Se me va el video. ¿Ha vuelto? Sí, ha vuelto. Perfecto. Muy bien. Entonces, el mazo está compuesto de cartas como esta. Cartas que tienen artefactos, que tienen en esta posición de acá, ese numerito es el costo de este artefacto. ¿Cuánto de oro nos tomaría a nosotros comprarlo? En cambio, el oro que está aquí dentro del artefacto es cuánto se puede intercambiar eso por oro. O sea, si yo usara este artefacto para comprar otro, este numerito que está acá es lo que valdría en oro para comprar. Cada artefacto tiene, como vemos, colores, y ese color determina básicamente el tipo de artefacto. ¿Okay? Hay azul, hay distintos colores, y el color blanco es un tipo especial que es con lo que el mazo de inicio, es nuestro mazo de inicio. De este mazo que tenemos acá, vamos a tomar lo que indica el juego indica la cantidad de cartas de cada tipo. Todos vamos a comenzar con el mismo mazo de inicio. Este mazo de inicio son artefactos simples, son en total, si no recuerdo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 artefactos cada jugador. Y ese va a ser nuestro mazo de inicio. Se va a barajar, esto se va a barajar, y ese va a ser el mazo con el que vamos a arrancar y que vamos a ir alimentando. Lo siguiente que vamos a hacer es que el juego trae más artefactos, y los artefactos están divididos en 2 fases del juego. La fase está indicada, vamos a ver si vemos, ese numerito que está aquí, que dice 2, vamos a tener uno que dice 2 y otro que dice 3. Vamos a barajar cada fase y vamos a verificar que la fase 3 queda abajo y que el mazo de fase 2 queda justo encima. Y ese va a ser el mazo de robo. Vamos a construir a continuación una pirámide de este estilo. Una carta en el tope, 3 cartas al final, y esa va a ser la pirámide. De esta pirámide es donde vamos nosotros a poder adquirir cartas. Y hay una limitación del juego, que es que solo podemos adquirir cartas de la base de la pirámide. No del medio de la pirámide ni del tope de la pirámide.
Preguntarán, ¿cómo accedemos luego a estas? Bueno, esto tiene una mecánica en la que cuando tú vas adquiriendo cartas, la pirámide se va derrumbando y las cartas se van rodando hacia abajo, estando disponibles para comprarlas. Pero luego volvamos a las cartas de juego. ¿Okay? Las cartas del juego, como les decía, tienen el nombre del artefacto, el color, hay un costo que está aquí arriba, cuánto vale en oro si la usamos para comprar otros, y hay una acción. Pero aparte de la acción, en la parte de abajo, desde que acá menciona, hay un título que dice cámaras. Ese es el tipo del objeto. Este sería una cámara funeraria. Entonces, eso que dice ahí, cámaras, y ese número, lo que indica es que este tipo de cámara funeraria, hay 5 diferentes. 5 cámaras, 5 diferentes. ¿Por qué es importante esto? Porque el juego nos va a puntuar este tipo de artefactos que son llamados colecciones. Cuando tienen un paréntesis con un número, este artefacto son colecciones. Quiere decir que nos va a dar puntos de victoria si podemos tener una carta de cada diferente. Por ejemplo, si logramos coleccionar de esta las cinco diferentes que hay de cámaras, esto nos puntuará con 25 puntos, 5 puntos por cada una. Si tuviéramos un objeto, por ejemplo, como fíjate, este es un objeto de tipo armas. Hay 6 armas diferentes. Si logramos completar las 6 armas diferentes, sería 6 por 6, sería 36 puntos. Básicamente es elevar al cuadrado el número de armas diferentes que puedes poner bajo tu tumba. Así se puntúan las colecciones. ¿Okay? Hay cartas que no son de colecciones, que son el otro tipo de cartas, que en la parte de abajo directamente ponen los puntos de victoria. Ahí no tenemos que hacer colecciones, sino ya esta carta me da un punto de victoria o 2 puntos de victoria, lo que indique aquí abajo en la tumba. Estos son los 2 tipos de puntuaciones que una carta te puede dar. Entonces, como les mencioné, las cartas, aparte de su valor en oro que pueden otorgar, pueden tener acá acciones. Y estas acciones pueden ser de varios tipos. Estamos acostumbrados a este tipo de acciones en estos juegos. Pueden ser acciones que se descarta la carta y se usa, pueden ser de respuesta, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, esta nos permitiría coger una carta, colocar este estuche en la pirámide como si la estuvieras reconstruyendo. Eso ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, ¿qué hacemos con este mazo? Al comenzar el juego, cada quien va a robar una mano de 5 cartas. Esto es muy importante. Durante todo el juego, el tamaño de la mano, a menos que algún efecto nos indique lo contrario, es de 5 cartas. Con estas cartas que en teoría deberíamos barajar, ¿okay? Vamos a robar varias cartas de estas, ¿no? Robamos cartas de estas. El turno, como en muchos juegos de deck building, se basa en hacer todas las acciones que podamos hacer con nuestra mano, porque tenemos que usar todas las manos de la mano. No se conservan cartas, siempre se usan las 5 y se roban 5. Entonces, ¿qué tipo de acciones podemos hacer? Podemos hacer varias opciones. Y de hecho, para eso tenemos acá una útil carta que trae el juego, que nos indica, aparte de cómo hacer la preparación, nos indica cuáles son las fases que podemos hacer. Entonces podemos hacer básicamente 3 cosas. Una es comprar una carta de la base de la pirámide. Por ejemplo, si quisiéramos comprar esta carta, que está en la base de la pirámide, que tiene costo 4, tendríamos nosotros que descartar un número de cartas de nuestra mano, tal que, como ven aquí, que estas moneditas de oro que están indicadas en la parte interior de la ilustración sumen 4 o más. No se da cambio, como en muchos de los juegos de deck building. Entonces, en este caso, yo descartaría estas 4 cartas que suman 4 de oro, las pongo en mi descarte, ¿okay? Aquí al lado de mi mazo. Este sería mi mazo y este sería mi descarte. ¿Okay? Entonces, yo usaría estas cartas, vamos a suponer, sí, exacto. Pondría esta acá y esta, la que vale 4, la tomaría y la pongo también en mi descarte. Yo puedo seguir haciendo acciones siempre que tenga cartas en la mano. Lo otro que puedo hacer es realizar la acción descrita en la carta. Digo, bueno, no voy a usar esta carta para comprar, sino que voy a usar su acción. Por ejemplo, en este caso, fíjense que esta carta lo que hace es, puede hacer 2 cosas. O intercambio 2 cartas en la pirámide o sacrifico una carta de la pirámide. Yo podría agarrar y decir, bueno, como yo quiero comprar una que está en el tope, yo podría usar esta, la pongo en mi descarte al usarlo,
intercambia de posición estas dos cartas. Y así, si tuviera más cartas en la mano, ahora tendría acceso a comprar esta. O podría usar la otra acción, que es sacrificar una de la pirámide, que es esta, la sacrifico, no es para nadie. Y la pongo en un descarte especial que se llama el osario, que va acá. Y son las cartas descartadas de acá, que no son ni de un jugador ni de otro, sino del juego en general. Entonces yo podría sacrificar una carta que no quiero que el enemigo o el contrincante tenga y la llevo al osario, que está acá. ¿Qué otra acción puedo hacer? El tercer tipo de acción. Puedo sepultar una carta. Esto es lo más importante del juego. Debajo de la tumba, yo tengo mi tumba, entonces sepultar, cuando hablan de sepultar es una carta, ponerla debajo de mi tumba. Eso se queda allí hasta el final de la partida y puntuará. Entonces, lo importante de sepultar es que normalmente solo se puede hacer una vez por turno. Esta acción de sepultar solo nos permite cada turno sepultar una carta. Entonces, es muy importante administrarlo porque puedo tener 8 cartas que voy guardando y voy engordando, pero solo podré sepultar una por turno. Si el otro jugador desencadena al final de la partida, no importa cuántas tenga en mi mano valiosas o cuántas... ¿Aló? Volvemos. ¿Aló? ¿Los tengo de vuelta? Muy bien. Sí. Entonces, al ser una por turno, es muy importante dosificar y saber cuándo sepultamos, porque solo tenemos una acción de este tipo cada turno. Entonces, si escojo sepultar, una vez por turno puedo agarrar una carta de mi mano, ponerla bajo mi tumba y ya puntuará para la fase final. Obviamente, hay este límite de una carta sepultada por turno se puede subvertir si hay cartas que en las acciones dicen sepultar una carta. Entonces, aparte de mi acción de sepultar, una acción de otra carta me puede permitir sepultar una o dos o tres. Y ese es el core del juego. La clave del juego es saber cuándo y qué cosas sepultamos. Podemos tener una carta con una acción súper chula en nuestro mazo, pero tiene que llegar el momento en que yo diga, necesito sepultar esta carta. Porque cuántos turnos tengo por delante, cuántos me va a dar tiempo de sepultarlas todas. Entonces las decisiones claves del juego son esas. Entonces esos son los 3 tipos de acciones que podemos hacer nosotros. Repitiendo, podemos comprar, podemos utilizar la acción indicada por una carta y descartarla, o podemos sepultar una vez por turno una carta de nuestra mano. Las podemos hacer en cualquier orden, cualquier número de veces, siempre que nos alcance con las cartas y los costos que tengan. Lo siguiente que se hace al terminar el turno es descartar todas las cartas de la mano que no haya usado. No me pueden quedar cartas en la mano. Si tuve una carta y con esa carta no quiero ni usar su acción, ni sepultarla, ni me alcanza para comprar, simplemente la descarto junto con el resto. Y lo que se procede a hacer en este caso es reconstruir la pirámide. Cada jugador es responsable de reconstruir la pirámide. En este caso, la pirámide cae naturalmente así. Esta piedra cae acá, esta cae acá, y se pone una nueva y la pirámide tiene que volver a tener 6. ¿Qué pasa si esta carta es la que hubiera caído? Pues el jugador que la está reconstruyendo escoge cuál de estas dos es la que cae y luego reconstruye de la manera obvia. ¿Vale? Eso lo tiene que hacer el jugador que acaba de jugar. Se reconstruye al final de su turno, no cuando compra la carta. ¿Okay? Entonces, después de reconstruir la pirámide, roba una nueva mano. Yo agarraría mi mazo y robo 1, 2, 3, 4, 5 y termina mi turno. Y es el turno del otro jugador. El juego se va haciendo de esta manera, cada quien va construyendo su mazo, haciendo acciones, comprando cartas, sepultando bajo su tumba. La clave, por supuesto, es decir, bueno, ¿qué pasa con estas cartas azules? Yo puedo decidir estas cartas azules, por ejemplo, ahorita hay 2 cartas azules diferentes. Si yo empiezo a recolectar cartas azules y yo logro sepultar estas 2 cartas azules, al ser diferentes y al haber 7 cartas azules, 2 diferentes quiere decir que tengo 2 cartas, yo me equivoqué en la vez anterior, es el número de cartas al cuadrado. Todas, no importa el color. Entonces, si yo tengo 2 cartas azul, serán 4 cartas. Yo les había dicho antes que es el número en la colección al cuadrado. No, es el número de cartas diferentes al cuadrado. En este caso, tendría 4 puntos. Si lograra una tercera diferente azul, serían 3 por 3 al cuadrado. Sería 3 al cuadrado y así. ¿Okay? ¿Qué pasa si hay una carta igual y yo la sepulto? Es un desperdicio porque las cartas iguales no puntúan. Entonces, si yo tuviera esta carta repetida 2 veces, puedo tenerla repetida 2 veces tranquilamente porque me interesa su acción, me interesa dejarla en mi mazo, pero no vale la pena sepultarla 2 veces. Entonces,
En el momento, el juego, ¿cuándo termina? El juego termina cuando no hay más cartas en el mazo de la pirámide, no hay más cartas en la pirámide, ¿ok? Y se han jugado, todos los jugadores han jugado el mismo número de rondas. Entonces, es importante saber quién fue el primer jugador, porque en el momento que ocurra esto, el resto de los jugadores tienen que terminar sus turnos antes de cerrar el turno con el primer jugador que no volvería a jugar. Y se procede entonces a contar las cartas que están debajo del mazo, debajo de la carta de templo. Contamos las cartas que tengan puntos de victoria, contamos sus puntos de victoria. Con las de colección vemos cuántas cartas diferentes de ese color hay, elevamos al cuadrado y así hacemos con todas las cartas. Y en ese momento, el que tenga más puntos de victoria es el ganador. Como ven, es un juego de reglas muy sencillas. Parece, cuando vemos este mazo, la primera impresión que nos da es, wow, este va a ser un juego muy largo si esto se tiene que acabar, pero eso solo es la impresión que dan las primeras rondas. Pero a medida que vamos adquiriendo en nuestro mazo capacidad para comprar cosas más caras, pues llegarán turnos donde se compran 2 o hasta 3 cartas por turno, se sacrifican cartas, hacemos efectos que permiten quitar cartas que no queremos del otro y el juego en realidad es bastante corto. Dice acá que es un juego que dura 45 minutos y he podido comprobar que es así, 45 minutos, 50, 55 minutos máximo, dependiendo de cuánto tarda cada jugador pensando. El juego trae un modo solitario, y si se usa el Valle de los Reyes anterior, se pueden mezclar las cartas para dos cosas, para jugar más de 4 jugadores y para darle rejugabilidad al juego, porque se combinan tipos de acciones diferentes, creo que también hay tipos de tesoros diferentes y le da un poco más de rejugabilidad. Pero por sí mismo, el juego del Valle de los Reyes a mí me parece suficientemente completo como para dar muchísimas partidas. Lo he probado un par de veces, lo probé la última vez con Nacho, que está aquí con nosotros, y me pareció una pequeña joya, un juego fabuloso que tiene lo mejor de deck building combinado con una de las cosas me parecen más únicas de este juego, es una decisión que es rara de ver en estos deck building, que es siempre estamos decidiendo, por ejemplo, es común en los deck building decidir cuándo salimos de estas cartas que nos estorban en el mazo porque tienen acciones comparadas con el resto de las cartas, son acciones bastante débiles y dan muy poco dinero. Entonces, bueno, eventualmente es muy fácil decir, las sepultamos y así están bajo mi tumba y ya no las tengo más para que salgan más mis cartas poderosas. Pero estamos utilizando una acción que es escasísima, que es sepultar. Esto es súper valioso sepultar en el juego. Estamos sepultando estamos usando una de nuestras, que tenemos un número finito de acciones de sepultar a lo largo del turno, o sea, una por cada ronda, y aunque hayan acciones de sepultar, si empezamos a usar la acción de sepultar para salir de todas estas y al final del juego, cuando vemos que el mazo de la fase 3 se está acabando, decimos, wow, tengo unas 10 cartas que quiero sepultar, poderosas, que he estado usando porque me dan mucho oro, tiene muchas acciones, pero puede pasar, y me ha pasado, que termina la partida y tú dices, wow, quedé con 8 cartas que me iban a dar un mogollón de puntos y no me dio tiempo, no me dieron rondas para sepultar. Entonces, esas decisiones de cuándo una carta que tienes en tu mazo, que tiene una acción muy poderosa, que te da mucho oro, cuándo te despides de ella para sepultarla, es clave y yo pienso que es la pimienta de este juego y lo que lo hace súper importante. A medida que vas jugando, yo pienso que obviamente vas estimando cuántas rondas quedan dependiendo del número de jugadores y dependiendo de la altura de este mazo y puedes empezar a pulir tu estrategia y decir, bueno, ahora comienzo a sepultar como loco y a tratar de usar las acciones de sepultar, pero mientras lo descubres, yo pienso que es maravilloso eso, de ese no saberlo. Y aunque lo descubras, pues nunca sabes cómo la velocidad con la que esta pirámide va a empezar a desaparecer. Y eso hace del juego una cosa súper chula. Las acciones son tan variadas como en cualquier buen deck building, que tiene una variedad increíble. Tienes cartas que te reducen los precios del mercado, cartas que te permiten simplemente coger sin pagar el costo, reestructurar la pirámide, robar de la tumba de un contrincante, de su descarte, barajar de nuevo. La parte de deck building de este juego está súper cuidada, está bastante balanceado. La parte de set collecting, como les dije,
muy interesante porque escoger el momento en el que esa carta pasa a tu set es simplemente genial. Y para mí, este juego ha sido como un gran descubrimiento. Yo aprovecharía que este juego está disponible. No sé si este juego eventualmente de Vir, con la gran cantidad de títulos que tiene, no reedita a todos. Yo pienso que esta es una excelente oportunidad para adquirir un deck building que es muy ligero, que se puede jugar a 1, a 2 funciona perfecto, a 4 debe ser súper divertido también. Es una excelente oportunidad para tener un deck building en una caja pequeña que tiene su propia mecánica, es lo suficientemente único para aportar a la colección, aunque tengan otros deck buildings. Así que bueno, Luis, este juego, ¿has tenido la oportunidad de jugarlo? Vamos a ver si te reactivo el audio, Luis. Espera, perdón. Sí, aquí está. ¿Tuviste la oportunidad de jugar el original, de jugar este? No tuve la oportunidad. Os lo pasé, me llegó y como justamente te los quería entregar, no he tenido la oportunidad de jugarlo. Tengo ganas ahora cuando vuelva a la ludoteca. Además, como está el tema del solitario, también le echaré el vistazo a la posibilidad de jugarlo en solitario. Lo que sí que, como has comentado, decir que ese juego se va a descatalogar. Este es un juego que va a desaparecer del catálogo de Devir. Entonces, si hay alguien interesado, es una oportunidad. ¿Cuántas unidades les deben quedar? Pero es un juego que va a salir del catálogo. Eso es bueno saberlo, precisamente ahí está el tema. Yo pienso que es una oportunidad. Nacho, ¿te animas a contarnos nuestras impresiones del juego, de la partida que tuvimos? Vamos a ver. Mira, Hola, Nacho. ¿qué tal? Buenos días. Saludos, Nacho. Yo he jugado pocas partidas de este juego, he jugado solo 2. Una creo que fue la versión anterior con Jordi, que jugamos a 4, y luego la partida que jugamos contigo a 2, a la versión que ahora estás presentando. La verdad es que me parece un gran juego de construcción de mazos, que además ha tenido mala suerte porque ha sido muy infravalorado. Quizás porque coincidió en su lanzamiento con otros 2 grandes juegos de construcción de mazos, como era el Valle de los Mercaderes y Clan, que aportaba también el tema del tablero a la construcción de mazos. Exacto, pero como tal, entiendo que hay lo que explicabas del sepultar, es una mecánica muy interesante del juego que si no vas con cuidado al final te quedas con pocos puntos porque los tienes en la mano y te permiten hacer grandes combos a la hora de comprar, pero luego no puntúas. Y quizás el hecho que encuentro que no está demasiado bien aprovechado, al menos en esta segunda versión, que creo que la primera lo corregía o no noté tanto el efecto, es el hecho de que la pirámide, que podía ser un gran mecanismo de interacción, el hecho de limitar al otro que solo puede comprar la fila de abajo, hay muchas cartas en la mano que suplen esa carencia y que te permiten variar la estructura de la pirámide. Así es. Otra cosa que me pareció curiosa, Nacho, no sé si te dio esa impresión, es que los mecanismos de puntuación son extremadamente sencillos y básicos. Es decir, las cartas tienen puntos de victoria o dan puntos de victoria por cada color. No hay esa complejidad a la que estamos acostumbrados en otros juegos, que haya cartas que indique si esta está presente o por cada carta o si completa set de 5 colores. Entonces, yo todavía me debato entre si es una oportunidad desaprovechada para añadir mecanismos más complejos de puntuación que hagan que sea incluso más complejo el planificar esa victoria, porque ahora es muy fácil también ver la tumba del otro y saber cuántos puntos hay. Pero tampoco, no sé si es adrede para que esa simpleza de la puntuación haga que te centres en las estrategias de cuándo sepultar, de cuándo descartar cartas, de cómo usar las acciones. Entonces, no sé, a mí me dio esa impresión de esa simpleza en cuanto a la puntuación, que no tiene capas, es los puntos de victoria que indica y el número de cartas de ese color al cuadrado. No sé qué te pareció a ti eso. Sí, lo que sí que tiene esa sensación, cuando vas viendo engrosar las cartas sepultadas del otro, que tampoco tienes mucho control de lo que has ido sepultando, con lo cual te guías un poco por lo denso que es su mazo debajo de su sepultura. Y bueno, eso te hace quizás más ansiedad a la hora de ir tú sepultando lo bueno que tienes y por tanto descartando lo que te permite realmente comprar y quedarte las cartas buenas de la pirámide. Pero bueno, a pesar de esas cosas que hemos comentado, me parece una gran oportunidad de adquirirlo en este momento porque está a muy buen precio este juego y como tal es un juego muy sencillo de construcción de mazos, pero
pero que el mecanismo de sí de construcción de mazo está súper bien implementado y además escala genial, tanto a su número inferior como al máximo permitido. Exacto, en modo solitario no lo he podido probar, pero me imagino que también va del tipo superar tu propia puntuación, creo yo, ¿no? O sea, no he podido probarlo, pero creo que irá de allí. Lo que no sé es cómo escalará esto mezclado con el juego original a 6 jugadores o a... No me imagino una partida con 6 jugadores, qué efecto tendrá esto en el juego, no sé. Ahí sí se me escapa. Pero bueno, entonces básicamente ese es el Valle de los Reyes, la otra vida. Un juego que, como ha dicho Luis, un juego que próximamente seguro se descatalogue, está a muy buen precio. Yo, si a alguien le gustan este tipo de juegos de deck building y set collecting, sin reglas muy complejas, o sea, sin reglas muy elaboradas y que se puede explicar rápido, yo lo veo, la edad que pone acá es a partir de los 14 años, ¿okay? Quizás, bueno, no sé, 14 años me parece depende, ¿no? Si son chicos que están acostumbrados a juegos de este tipo, incluso al mismo clan, yo pienso que esa edad puede bajar. Eso ya queda un poco a criterio de los padres, pero yo pienso que para niños que están acostumbrados a cosas como Valle de los Mercaderes, yo bajaría esa edad un poquito. Porque lo veo también muy familiar, muy fácil de llevar. Saca esto de esta caja y ya tienes, en mitad de esto te llevas un mazo que ya te permite jugar esto solo con el mazo de cartas y es un excelente juego de viaje. Así que bueno, eso fue el Valle de los Reyes. Luis, no sé si tienes algo más antes de cerrar que aportar. No, simplemente comentar confirmando lo que ha dicho Nacho, lo que ocurrió es eso, que cuando salió el Valle de los Reyes estaban también el Valle de los Mercaderes y a nivel de hype tuvo como más tirón. Clank llegó bastante más tarde, pero el otro juego que también yo creo que acabó de dejar debajo del foco el Valle de los Reyes porque se estaba esperando y era un juego, fue Star Realms. Cuando ya llegó Star Realms ya era mucha oferta de catálogo y por eso me parece que es un y juego también que ha pasado. aquí la temática siempre pesa, ¿no? Tienes el antiguo egipcio, tienes batallas en el espacio, tienes animalitos, tienes mazmorras. El antiguo Egipto tuvo que pasar debajo de la mesa, pero de verdad que es un juego que vale la pena. Cuando tienes en catálogo varios títulos y que se asemejan en mecánicas, pues evidentemente tarde o temprano algún título sale perjudicado. Exactamente. Así que bueno, les invito entonces, si pueden, a probarlo, a probar el Valle de los Reyes. Excelente juego de deck building y set collecting. Gracias a Dr. Game por esta copia para probarlo, a los socios de Dauferrat por asistir acá, a Nacho por ayudarme a probarlo y por sus comentarios. Y nada, nos vemos el domingo que viene para la última sesión de estas sesiones Zoom de Dauferrat y Dr. Game, en la que estaremos presentando Qubits. Saludos y feliz domingo a todos. ¿Vale? Hasta luego. Luego. Gracias, Félix.